We're the anesthesia force. No pain, no fear, just precision. Hola, ¿qué tal a todos nuestros podcasters, nuestros viewers, nuestros seguidores, a todos esos mantenidos, esos descaserados? en fin, nuestros seguidores? ¿Qué tal? Esperemos que se encuentren el día de hoy muy bien. El día de hoy les tenemos una entrevista, charla con un doctor. Más que nada un doctor, un amigo, un compañero, Un gran docente. un gran docente que se encuentra en este ámbito de la anestesiología y que hoy nos concede un poco de su tiempo para aclararnos esas dudas, preguntarle nuestras inquietudes, más que nada para ayudar al fin de esta cuenta, o sea, a todos esos universitarios que se encuentran con esa duda más que nada. Es Luis Fernando Bautista. Un gran aplauso. Bien, hoy nos encontramos aquí, como decimos, con el doctor Luis Fernando Cortés Bautista. Muy bien, es un placer para nosotros tenerlo el día de hoy, que nos alegre con su presencia. Que nos dé de su tiempo, de su muy valioso tiempo. Sí, ¿podría contarnos un poquito más sobre usted, su edad, en qué escuelas participó? Bueno, cursó, hizo sus estudios. Bueno, 31 años de edad. Soy egresado de la Universidad de Guadalajara, específicamente del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, de la licenciatura en cirujano dentista. Tuve el placer de poder hacer un entrenamiento quirúrgico en el ISSSTE a lo largo de un año y medio, que formó parte de mi servicio social, pero como una parte extra, pues ese entrenamiento. Actualmente estoy haciendo la especialidad en ortodoncia. Tengo estudios de maestría y doctorado en educación e investigación educativa y terminé la maestría en innovación biotecnológica, específicamente en el área aplicada a la salud. Particularmente trabajé con cuestiones de virooncología aplicada a la cavidad oral. ¿De dónde es originario usted, doctor? Soy originario de Guadalajara, Jalisco, según mi acta de nacimiento. Perfecto. Muy bien, vamos a comenzar con la primera pregunta, si le parece. Bueno, para usted, ¿qué es la anestesia local en la odontología y por qué es tan importante para la realización de los tratamientos dentales? Vamos a invertir un poquito la respuesta. La anestesia local es importante en los tratamientos odontológicos porque es lo que te ayuda a controlar el dolor que puede percibir el paciente. Y para mi gusto, creo que cualquier tratamiento odontológico que requiera una intervención directa en los tejidos requiere de un buen proceso anestésico. Cualquier área, endodoncia, periodoncia, cirugía oral, odontopediatría, incluso para algunas cuestiones de prostodoncia, ortodoncia cuando tienen que aplicar la parte de los mini implantes, creo que eso también funciona. ¿Cuál es la relevancia en la odontología de la anestesia local? Creo que eso va precisamente a lo que comentaba en un inicio, ¿no? Es el punto fundamental donde tú vas a controlar la percepción del dolor. Es decir, hay una inhibición del impulso nervioso y eso genera en el paciente, pues, seguridad, comodidad durante el tratamiento, te permite a ti realizar protocolos de forma adecuada. Ok, muy bien. Yo le voy a hacer la siguiente pregunta, que es, ¿qué tipos de anestesia se utilizan con mayor frecuencia en la práctica odontológica y en qué procedimientos se podría aplicar cada una de ellas? Pues la anestesia en odontología, los anestésicos al menos disponibles aquí en México son 3. Es la articaína al 4% con epinefrina, la mepivacaína al 3% sin epinefrina, al 2% con epinefrina o un vasoconstrictor, la lidocaína con y sin vasoconstrictor al 2%. ¿En qué procedimientos? Pues yo creo que la respuesta más obvia sería en aquel que requiera un proceso anestésico. Pero, por ejemplo, cuando vas a hacer una extracción, requieres de un proceso anestésico. Cuando
Y eso está muy ligado a la parte de la odontología general y de la cirugía bucal. Cuando vas a hacer, por ejemplo, una instrumentación o curetaje cerrado en periodoncia, también requieres del proceso anestésico. Cuando vas a hacer un tratamiento de conductos, también es necesario realizar ese proceso anestésico, sí o sí, ¿no? O sea, vas a trabajar directamente con la parte nerviosa. ¿Qué más te puedo decir? Pues yo creo que en general tienes que saber hacer un buen proceso anestésico con una técnica adecuada, ¿no? ¿Y en qué, pues a ver en qué circunstancias aplicarlo, ¿no? Sí, claro, yo creo que ahí también depende mucho o tiene que considerarse cuál es el estado fisiológico de tu paciente, ¿no? Saber conocer a tu paciente. Yo siempre lo digo así, o sea, tú tienes que conocer a tu paciente para poder saber cuál vas a aplicar. Por ejemplo, a un paciente que tiene una cardiopatía, que es hipertenso, igual tendrás que tener consideraciones al momento de la aplicación de los anestésicos con vasoconstrictor. A un paciente diabético, de la misma razón, tienes que tener ciertas consideraciones con los vasoconstrictores. A personas que tengan problemas hepáticos, pues ahí tienes que tomar la decisión de cuál es el mejor anestésico, ¿no? Que para mi gusto en este caso sería la articaína por el proceso de biotransformación que sufre, ¿no? Que tanto es a nivel plasmático como a nivel hepático. Entonces reduces la carga metabólica del hígado en este caso, ¿no? Entonces creo que es muy importante acá conocer la farmacología propiamente de los anestésicos y tener un buen fundamento, una buena base en el conocimiento de la fisiología y fisiopatología de los pacientes. Muy bien, leeré la siguiente pregunta. Bueno, ya me la respondió. Que sería, ¿en qué áreas de la odontología considera más importante el uso adecuado de la anestesia local? Como ya había comentado, pues ya no responde esa pregunta. Sí, hacer hincapié en que yo creo que en todas, desde la odontología general hasta la odontología de especialidad, ¿no? Hoy por hoy la CIFRUS, que es el organismo certificador para la formación de recursos humanos que se dedican al área de las ciencias de la salud, ha catalogado ya a la implantología como una subespecialidad. Entonces, desde un odontólogo que hace práctica general hasta un subespecialista en implantología, pasando por todas las especialidades, definitivamente se requiere, ¿no? Se requiere. E incluso hay algunos médicos dermatólogos que son especialistas en oncodermatología que hacen empleo de la anestesia local, intrabucal y extrabucal, de técnicas que nosotros como odontólogos empleamos para poder hacer algunos procedimientos. Lo mismo sucede con los otorrinolaringólogos, ¿no? Hay algunas técnicas que utilizan, principalmente extrabucales, para poder hacer un manejo de sus pacientes. Ok. Bueno, siguiendo con en ese mismo rubro de las especialidades, ¿existe alguna subespecialidad o área de interés dentro de la anestesia aplicada a la odontología que considere relevante? A ver, quiero entender que la pregunta que me estás haciendo es como así, ¿hay alguna especialidad en la que se requiera más la anestesia o alguna subespecialidad dentro de la odontología? Y yo creo que como te menciono, pues ahí no es que sea más importante la anestesia en uno u en otro, sino, vamos, hay mayor empleabilidad. O sea, alguien que se dedica a la cirugía bucal no puede realizar ningún procedimiento, desde mi punto de vista, sin hacer un proceso anestésico. Un endodoncista, yo no me imagino un endodoncista haciendo un tratamiento de conductos sin un proceso anestésico, independientemente de que sea una necrosis pulpar o que la pulpa esté vital y que esté inflamada, hiperémica, incluso para, por ejemplo, el proceso de aislamiento requerirá de un proceso anestésico, ¿no? Entonces, es probable, digo, a lo mejor dentro de mi desconocimiento, ya los endodoncistas lo podrán determinar, pero yo creo que en general todas las áreas de la odontología lo requieren
e insisto, ¿no? O sea, hay algunas particularidades o áreas de aplicación que requieren más el empleo, pero en general yo creo que todas. Muy bien. Este, voy con la pregunta número 5. ¿Qué definiría el papel del odontólogo en la administración y manejo de la anestesia durante los procedimientos dentales? A ver, ¿me la puedes volver a formular? ¿Cómo definiría el papel del odontólogo en la administración y manejo de la anestesia durante los procedimientos dentales? Pues es que finalmente los odontólogos somos los profesionales de la salud encargados de salvaguardar la salud y preservar la salud de la cavidad oral. Entonces, creo que el papel del odontólogo en ese sentido es sumamente vital y sumamente importante. Y creo que más allá de eso tiene que ir a una conciencia del profesional de la salud en el que el propio profesional de la salud, insisto, conozca el fármaco que va a emplear, conozca a su paciente y que a partir de eso pueda hacer fundamentado en la farmacología propia de los anestésicos y del fármaco específico que va a emplear, pueda realizar lo que comúnmente llamamos como un cálculo correcto de la dosis anestésica de acuerdo a los parámetros que están establecidos y que conocemos que no van a poner en riesgo la vida del paciente, ¿no? Entonces, creo que por ahí tendría que ir. O sea, yo no concibo una odontología técnica, es decir, esta concepción que existe de es muchísimo más importante la práctica que el fundamento teórico, el fundamento científico. Yo no lo concibo así. Para mí siempre han sido 50-50 y uno apoya al otro, ¿no? Entonces, creo que eso es parte de la profesionalización, la dignificación propia de la carrera, de la licenciatura, de la profesión. Muy bien. Usted con todo el tiempo que tiene dedicándose a esto, estudiando sobre esto, ¿qué habilidades considera fundamentales que debe tener un odontólogo para aplicar anestesia de manera segura y eficaz? Yo siempre he dicho que la odontología tiene 4 pilares: la paciencia, la creatividad, la imaginación y el conocimiento. No sé si las podamos catalogar como habilidades, como actitudes, como aptitudes, como lo quieras catalogar, son 4 pilares. Puedes tener los conocimientos teóricos y los conocimientos prácticos y puedes ser considerado el mejor teniendo esos conocimientos teóricos y prácticos. Pero si no tienes paciencia, eso te puede llevar a ejecutar una mala técnica en la anestesia odontológica, ¿no? En un procedimiento que implica anestesia y que continúas con ese procedimiento, es muy probable que requieras de volver a aplicar o reforzar la técnica, como habitualmente se le llama. Pero es muy probable que ya hayas, no sé, se me ocurre, ¿no? En un tercer molar hayas incidido en una zona que te sirva de referencia anatómica. Si no tienes creatividad e imaginación para crear esa imagen y poder saber dónde deberían de estar posicionados los tejidos y cómo la reposición que presentan actualmente afecta la dirección, pues igual no podrás tener éxito, ¿no? Entonces, creo que eso es sumamente importante seguir, o bueno, eso es lo que yo les digo a los alumnos en general, ¿no? O sea, la odontología tiene 4 pilares: conocimiento, paciencia, imaginación y creatividad. Y al final del día creo que pues eso fundamenta el hecho de que podamos hacer las cosas correctas. O sea, si uno falta, es muchísimo más probable que fallemos que teniendo las 4 cosas o los 4 pilares presentes, ¿no? Otro de los ejemplos que te podría dar es, ¿no? Hay técnicas que dicen que tienes que hacer el punto de inserción considerando los 2 premolares superiores. Y la pregunta del millón es, ¿y qué pasa cuando un paciente no tiene un premolar? Por la razón que sea, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Ya no vas a poder aplicar la técnica? ¿O qué pasa con pacientes
donde la técnica dice que tienes que seguir el eje longitudinal de un canino y el paciente no tiene el canino porque en realidad lo que vas a hacer es un canino ectópico y tú vas a hacer la odontectomía, ¿no? O vas a abrir la ventana para que sea traccionado en conjunto con el ortodoncista. O, no sé, hay muchas cosas, ¿no? ¿Cómo es que afecta el hecho de que tu paciente sea dólicocefálico, mesocefálico, braquicefálico, ¿no? O sea, ¿cómo es que esta variabilidad o esta heterogeneidad que nosotros presentamos como seres humanos, pues te llega a afectar? ¿Por qué? Porque al final del día todo lo que está descrito y fundamentado en general en las ciencias médicas, biológicas, está fundamentado en una paciente que es normotalla, normopeso, mesocefálico, o sea, que es como lo perfecto, dichos entrecomilladamente, ¿no? Entonces, por eso es importante, creo que seguir esto. Muy bien, y pues hablando de los pacientes, ¿usted qué tan importante considera que es la comunicación con los pacientes antes de aplicar la anestesia? Es el éxito. O sea, hay 4 pilares y hay otra cosa importante. Yo no los consideraría en general dentro de la odontología como los pilares dentro del odontólogo, pero sí de la práctica odontológica. Y creo que el hecho de que tú le des confianza a tu paciente a través de la comunicación y le expliques y le digas qué es lo que va a suceder, qué puede llegar a sentir, que estés en todo momento, aparte de que eso le va a dar confianza, eso implica reconocer la dignidad del ser humano con el que estás trabajando, ¿no? O sea, yo siempre he estado muy en contra, desde que tengo uso de razón en esta área, ¿no? Como estudiante, que a mí me molesta mucho escuchar, me molestaba escuchar a mis compañeros en ese momento y ahora a mis estudiantes que se dirigen a los pacientes como la viejita de la total, el señor de la endo, ¿no? Y creo que en principio de todo tenemos que reconocer que son seres humanos y que deben de ser tratados como seres humanos independientemente de cuál sea su condición sociocultural en la que se hayan desarrollado, se estén desarrollando, preferencias sexuales, orientaciones sexuales, raza, color, todo lo que te puedas imaginar, etnia. Creo que como seres humanos debemos de tratar a ese otro ser humano, ¿no? O sea, siempre pensar en cómo me gustaría que me atendieran a mí. Entonces, la comunicación es el primer punto, ¿no? Y las cosas de verdad, créanme que cambian. Bueno, al menos yo lo digo por experiencia, ¿no? Cuando sabes perfectamente a quién estás hablando, ¿no? O con quién estás hablando. Le puedes preguntar, o sea, no es por ser chismoso ni entrometido en la vida de los pacientes, sino si en algún momento el paciente te reagenda una cita porque su hija sufrió un accidente, en el momento en el que la veas, doña fulanita, ¿no? ¿Cómo sigue su hija? ¿No? Y entonces eso rompe, ¿no? Rompe mucho la impronta que puede tener el paciente. Y creo que esa es una cosa importante. La impronta que generamos como odontólogos con nuestro paciente marca el cómo va a ser el de la relación y el resto del tratamiento, ¿no? Entonces, creo que es sumamente importante la comunicación con nuestros pacientes, la claridad y hablar en un lenguaje en el que el paciente entienda, ¿no? O sea, porque no le vas a decir, no, fíjese que usted presenta una lesión cariosa en la que está activa y bueno, ¿no? O sea, un lenguaje rebuscado que el paciente no te va a entender, ¿no? Al final del día. Entonces, un lenguaje claro que el paciente entienda y creo que el éxito está asegurado. Muy bien, y le haré igual la siguiente pregunta. ¿Cómo debe actuar el odontólogo ante posibles complicaciones o emergencias relacionadas con la anestesia durante el procedimiento? Conforme a la normativa. ¿Y qué dice la normativa, no? Esa sería la gran pregunta. Se nos olvida que al final del día nosotros somos profesionales de la salud y que nosotros podemos caer en una negligencia o cometer una negligencia. Primero que nada, yo creo que, bueno, nadie estamos exentos de que eso suceda, pero sí podemos reducir en gran medida
el hecho de que esas eventualidades se presenten. Bien lo decía Doctor House, los pacientes siempre mienten. Entonces, no es que vayamos creyendo que nuestros pacientes son mentirosos, pero yo más bien pienso que no es que mientan, sino que no logran entendernos y prefieren decir que no para que poder ser atendidos, ¿no? Porque algo que tenemos en general los seres humanos es el miedo a la ignorancia, a reconocer que somos ignorantes o que no sabemos las cosas. Entonces, creo que aquí hay algo importante. Número uno, tienes que conocer súper bien a tu paciente. Una vez que conoces a tu paciente súper bien y que sabes y que haces una buena planificación de lo que del procedimiento que vas a hacer, que implica la anestesia, que el acto anestésico es en sí un procedimiento y luego lo que harás, ¿no? La extracción, el tratamiento de conductos, incluso una, como a veces lo escucho, ¿no? Una simple resina, ¿no? Obturar una caries. Lo segundo que debería de suceder después de conocer y saber lo que estamos haciendo, creo que sería estar preparados. ¿Y qué implica estar preparado? Pues tener todos estos elementos que te permitan accionar la primera atención para poder generar un llamado al servicio de emergencias, ¿sale? Tener un tanque de oxígeno, tener epinefrina en tu consultorio, tener antihistamínicos, tener hidrocorticoides, tener corticosteroides, tener betabloqueadores en el consultorio y no solo tenerlos, sino saber cómo emplearlos y en qué momento emplearlos, ¿no? Esa es la pelea casada que tengo con todos en general en la odontología, que luego a veces no conocemos la farmacología de lo que nosotros llegamos a necesitar, ¿no? Entonces creo que también eso es importante. Conocimiento del paciente, un buen plan del tratamiento, tener los elementos para la primera acción, activar el servicio de emergencias y tener todo en orden en tu expediente clínico, que eso va a ser una buena parte para que puedas justificar las cosas, ¿no? Y que puedas defenderte hasta cierto punto. Muy bien, muy bien. Ay, mi dedo. Continuando con eso que nos dice, ¿por qué usted considera importante que el odontólogo esté actualizado y capacitado con las nuevas técnicas de anestesia, que sabemos que se actualiza pues no año tras año, pero pues hay nueva información que ayuda? Precisamente por lo que comentaba hace un momento, ¿no? Creo que la información, el tener el acceso a la información te permite o estar actualizado conforme a la nueva forma de clasificar, de llamar y demás, te permite accionar de mejor manera los protocolos, ¿no? Hace, no sé, varios años, no me atrevo a decir cuántos años, pero hace varios años se consideraba que los miligramos por kilogramo de peso del paciente tendrían que ser menores a los que hoy tenemos, ¿no? Y sí, yo sigo considerando eso porque la última vez que agarré un libro de anestesia fue cuando estaba estudiando y hace 25 años que salí, pues entonces eso no me va a permitir dar una atención adecuada a mis pacientes, ¿no? Entonces, creo que la actualización, no solo en el área odontológica, en general, en el área de las ciencias de la salud, es vital en el estricto sentido de saber cuáles son precisamente las nuevas técnicas, las nuevas formas, los nuevos medicamentos, las nuevas fórmulas, el cómo hoy por hoy se van haciendo las cosas, ¿no? Y eso implica una evolución paradigmática con la propia evolución a la que nos estamos enfrentando, ¿no? Yo tenía un maestro que nos decía que lo que hoy estamos aprendiendo probablemente mañana sea historia. Entonces, que no podemos confiar, y menos nosotros nos podemos confiar en eso, sino que todo el tiempo tenemos que estar, él decía así, mojando el dedito, ¿no? O sea, leyendo, estudiando y demás. Y no como hoy por hoy lo hacemos, ¿no? Confiando en San Google, en el ChatGPT, Gemini o cualquier cosa por el estilo, ¿no? Porque al final del día, pues es una herramienta y la herramienta no piensa. Exacto.
hay que saber usarla. No estoy en contra del uso, pero tampoco es el fundamento para que sea el del hoy por hoy, ¿no? O sea, creo que eso es importante. Ok, para todas esas personas que pues no saben mucho del tema o que no son de nuestra, ¿cómo se puede decir? Pues sí, de nuestros seguidores, que, o sea, que sí, que no están informados y Ajá. que, bueno, ¿qué consejo le daría a todas esas personas que les da miedo la anestesia? O sea, no es ningún, no es nada nuevo saber que las personas le temen a ser anestesiados, sí, o sea, ¿qué consejo les puede dar a todas esas personas? Yo creo que más que anestesiados es hacer inyectados, ¿no? Y todo inicia en casa. No amenacen a los niños con, te voy a llevar con el doctor a que te ponga una inyección porque te estás portando mal. O te voy a llevar con el doctor, ¿no? O sea, creo que desde ahí inicia, ¿no? Y el hecho de crear una cultura en casa donde es necesario que acudas con el médico de forma preventiva, en este paradigma que hoy se llama salutogénico, más que en esta cuestión de resolver el problema, ¿no? Y particularmente con las personas que van a pasar por un proceso anestésico local, pues yo les diría que confíen en la persona que ellos decidieron que les hiciera un tratamiento, ¿no? Y que pregunten por qué lo va a hacer, por qué tiene que ser así, existe otra manera. Y al final del día el hecho de que tú preguntes o que tú cuestiones, pues te permite sondear y te permite darte cuenta de cuál es el bagaje con el que cuenta esa persona, ¿no? Y poder tomar la decisión en ese momento de decir, ¿sabe qué? Creo que mejor vengo otro día, me aguanto con mi dolor y buscar otra persona, ¿no? Pero en general creo que la confianza y entender que es algo necesario y como yo lo digo, o sea, finalmente, si bien es cierto, no son cariñitos, pues solo va a ser, o sea, lo más feo de un tratamiento que requiere un proceso anestésico precisamente es eso, el pinchancito que se va a sentir. Y en general creo que los odontólogos, pues esto de una buena comunicación con el paciente, explicarle, utilizar un poquito de cremita anestésica antes que finalmente pues va a servir de algo, ¿no? Okay, ahora sí, recordando, es que nuestra audiencia y pues, nuestra información va dirigida a esos estudiantes, a esos odontólogos que a lo mejor se quedaron con esa duda o quieren seguir aprendiendo. ¿Qué les recomienda a esos estudiantes, ya no solo en la anestesia, vámonos en la carrera en general? Mm, actualizarse, leer, informarse, no quedarse con lo que los profesores les digan. Eso creo que eso es vital, cuestionarlo, la información que se les esté dando, preguntarle al profesor, investigar, generar diálogo entre pares, entre los propios compañeros, con los expertos, para que de alguna manera eso les permita crecer, ¿no? Y que al final del día, entender que pues el conocimiento está en una constante evolución y que eso implica un gran reto para nosotros. O sea, vamos, si al final del día yo me hubiese quedado con lo que a lo mejor muchos de mis profesores me dijeron cuando yo estaba estudiando hace 10 años, pues a lo mejor sería bastante, hoy mi práctica sería bastante obsoleta, ¿no? Y también, o sea, es cierto que como odontólogos generales tenemos que tener la capacidad de poder tener una visión general de todas las áreas, pues también creo que hoy por hoy es muy importante enfocar la práctica clínica a un área a través de cursar una especialidad. Y no porque el odontólogo general no sea bueno, ¿no? Hay odontólogos, o habemos odontólogos generales que somos buenos en general, pero siempre esta particularidad de especializarte, de tener la fineza en algunos temas, pues ayuda a que se puedan resolver esos casos complejos. Otra cosa también que creo que es muy importante es saber establecer tus propios límites, ¿no? Hasta dónde yo puedo llegar, ¿no? Si yo estoy viendo que ese procedimiento es bastante complejo, pues no arriesgarme yo o no tomar la decisión de yo hacerlo,
porque al final del día eso puede causar una complicación, se me puede complicar, y al final del día el afectado siempre va a ser el paciente. Entonces, pensar en el paciente y pensar en nosotros como operadores, ¿no? Como personas que somos prestadores de un servicio profesional. Muy bien. Pues de nuestra parte, bueno, Tengo una pregunta más. Sería, ¿qué tip nos daría a nuestros seguidores, compañeros que estamos cursando la carrera a perder los nervios, a anestesiar? Confiar en ustedes. Si ustedes no confían en lo que ustedes van a hacer y ustedes no confían en lo que ustedes saben, todo lo que hagan, siempre esta parte de idealizar, ¿no?, las cosas sin fundamento en la confianza nos lleva a que no tengamos temor, sino que tengamos miedo. Y hay una diferencia abismal entre el temor y el miedo. Y el miedo te imposibilita hacer las cosas. El temor te vuelve precavido. Entonces, confía en tu persona. Sí, a lo mejor con ese temor que te vuelve precavido. Y confía por lo que tú has aprendido, por lo que te has apropiado. Y al final del día, nadie estamos exentos de que nos ocurra algo. Entonces, tomen eso que les ocurre como una oportunidad para poder aprender, ¿no? O sea, como una experiencia que los tiene que llevar a cuestionarse qué fue lo que sucedió, por qué sucedió y cómo lo voy a poder subsanar para la siguiente vez. Así pasa eso. muy bien, pues ahora sí, concluyendo, bueno, no concluyendo ya, le agradecemos su tiempo, sus palabras, sus consejos, más que nada compartir sus conocimientos a nuestra comunidad y pues que le decimos muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad y la invitación. Muchísimas gracias. Gracias, doctor.